Vamos a dar comienzo, hermanos, a la escuela dominical. Seguimos con nuestra enseñanza acerca del dinero y las posesiones. Qué importante y qué bueno está siendo. Así que, como siempre, vamos a tomar un momentito, vamos a orar, vamos a pedir al Señor su guía, que nos ayude no solo a entenderlo, sino también a estar atentos, ¿vale? Me voy a pedir a Olatz, si puedes orar para que el Señor nos ayude en esta mañana. Amén. Muchas gracias, Olatz. Bueno, aprovecho para recordaros, hermanos, por favor, los teléfonos en silencio para que no nos robe la atención. Bien, pues hasta aquí, hermanos, hoy vamos a estar llegando ya a la mitad de nuestra ruleta del administrador fiel. Hemos aprendido, ¿no?, o recordado que las deudas debemos empezar a pagarlas cuanto antes y evitar nuevas deudas. También hemos visto y entendido que necesitamos buscar consejo, que no podemos seguir tomando decisiones sin buscar el consejo del Señor, ni de personas sabias que nos ayuden a tomar buenas decisiones. También hemos visto que debemos vivir en el trabajo y en la sociedad de una manera tan honesta que no se pueda decir nada de nosotros. Honestidad absoluta en el trabajo y en la vida misma. Y hoy, hermanos, vamos a entrar en un tema que es muy importante, sobre todo para el corazón del creyente: la generosa donación. Ya empezamos a ver cómo debemos dar, ¿no? Este estudio se trata de la dirección de Dios para dar, ahorrar, gastar, invertir y vivir sin deudas, ¿no? Entonces hoy vamos a empezar y vamos a hablar un poco de ello, que es muy importante. Bien, cuenta Howard en su libro. Recordad, hermanos, algunos ya lo tenéis, lo habéis comprado, es una muy buena adquisición para estudiar. Cuenta Howard que en una mañana estaba desayunando con Alfredo. ¿Recordáis? Alfredo es el hombre de nuestra historia junto con su esposa Alicia, y ellos estaban desayunando juntos, ellos dos, después de seguir avanzando en el estudio de la Biblia para encontrar qué es lo que decía Dios en su palabra acerca del dinero y de las posesiones. Dice que Alfredo le confesó a Howard apenado que nunca antes había tenido el deseo de dar. Pero ahora comprendía que la Biblia enseña algo al respecto. ¿Cuál es la responsabilidad del cristiano con sus finanzas en el tema del dar? Y quería dar, pero Alfredo se sentía muy frustrado. La razón por la que... ¿Sí? Sí. Le he dado al YouTube. Sí. Cámbialo si quieres de página. ¿Vale? Vale. Bueno, la razón por la que Alfredo se sentía tan frustrado era que a él le llegaban constantemente mensajes en los que le solicitaban ayuda. Una gran cantidad de personas le escribían textos, le escribían mensajes solicitando su ayuda económica. Entonces él necesitaba una guía para saber a quién debía dar y por qué debía dar, a ciertas personas, iglesias o diferentes ministerios, ¿no? Una de las cosas que le retraía un poco a Alfredo era que él se había encontrado con ministerios o personas que en sí mismo tenían objetivos muy valiosos, ¿no? Tenían una meta, una iglesia, una pareja misionera, etcétera. Tenían objetivos muy valiosos, pero los medios para lograr ese objetivo a Alfredo le parecían muy cuestionables, ¿no? Entonces él tenía muchas dudas porque se sentía manipulado. Claro, como tenía adquisiciones, dinero y demás, se sentía manipulado con todo este tipo de ayudas. Así que Howard entendía perfectamente lo que le pasaba, porque recordad que Howard es un empresario exitoso con una cadena de restauración y demás, y él sabía que cuando un cristiano empieza a tener cierta reputación, cierto éxito, pues empieza a llegarle solicitudes de ayuda, ¿no?, para el pueblo de Dios. Así que Howard aprendió lo que las Escrituras enseñaban acerca del dar. El Señor había cambiado sus actitudes y empezó a percibir y a recibir auténticas bendiciones, hermanos, que vienen añadidas
por el hecho de dar. Hoy vamos a estar considerando eso, ¿de acuerdo? De hecho, Howard dice que una de sus experiencias más liberadoras para Howard era dar. ¿Todo bien? Bien. Continuamos, hermanos. Continuamos. Como decía, para Howard, una de las experiencias más liberadoras era el saber dar, ¿de acuerdo? Y estoy de acuerdo con ello, hermanos. Estoy de acuerdo con ello. Dar te libera de centrarte solo en ti mismo y, por tanto, te hace libre del egocentrismo y de la vanagloria. ¿Bien? Dar te libera de la avaricia, ¿no? La avaricia es como un cáncer que te consume el corazón, porque nunca estás satisfecho con lo que tienes. Siempre necesitas más. Aunque lo tengas todo, la avaricia viene y carcome tu corazón y te hace creer que necesitas cada vez más y más, ¿de acuerdo? Así que esto, hermanos, a manera de introducción. ¿Bien? Como he dicho, vamos a avanzar hoy en la ruleta. Ya hemos visto que debemos evitar las deudas, necesitamos buscar consejo y luego van a venir una serie, hermanos, de temas muy, muy importantes. ¿Cómo debemos gastar? ¿Qué implicación tiene el tema de gastar con la familia, con los hijos? ¿Debemos ahorrar? ¿Debemos invertir? ¿Qué tiene el Señor para nosotros? Y también, hermanos, arduo trabajo. El cristiano, por naturaleza, debería ser una persona trabajadora, emprendedora, que quiera ayudar a su familia, a su sociedad, a su iglesia. ¿De acuerdo? Bien, vamos a entrar después de la introducción. Hermanos, una pregunta. ¿Cuál es tu actitud con respecto a dar? Cuando alguien te pide algo, ¿cuál es tu actitud? Cuando alguien te pide dinero, cuando alguien te pide algo prestado, cuando el vecino viene y te pide un poco de azúcar porque se le ha acabado, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es la actitud de tu corazón? ¿Estás presto a dar? Hermanos, dar es una actitud muy loable y es difícil encontrar una actitud que entrañe más afecto que el dar, porque el dar tiene esa connotación de desapego de las cosas, ese corazón generoso. Y en ocasiones uno ve vídeos de personas, ¿no?, que se reúnen para recaudar fondos para una causa, para ayudar a un pobre, para ayudar a una persona que necesita pagar un tratamiento porque tiene cáncer o una enfermedad difícil de curar, ¿verdad? Y nos emociona ver cómo se junta el pueblo, reúnen dinero y ayudan a una persona y esa persona puede salir adelante. Una persona que vive en la calle, no tiene una casa, pues se junta todo un pueblo y le dan una vivienda a esa persona, ¿no? Eso nos emociona, ¿no? Entonces, dar es una actitud muy loable. Pero si damos con la actitud equivocada, si la actitud es incorrecta, por supuesto que el acto de dar se convierte en nada más que caridad y no en un acto de adoración. Y luego vamos a entender eso, ¿vale? Dar con la actitud correcta es muy, muy importante. Así que, ¿qué actitud tienes tú? Las Escrituras nos dicen en 1 Corintios, en el capítulo 13 y en el versículo 3, dice que si yo repartiese, no está hablando el contexto, Pablo está hablando allí acerca de algunos dones y acerca de cómo él mismo posee muchos dones, ¿no? Y él dice que aunque él repartiese todos sus bienes para dar de comer a los pobres y no tiene amor, de nada le sirve. Pablo dice que si él entendiera todos los misterios, que si entregara su cuerpo para ser quemado, si diera todo lo que tuviera, pero lo hace sin amor, es como si no estuviera haciendo absolutamente nada. Qué fuerte, ¿verdad? Que tú te entregues tanto a una causa, pero que Dios mire que tienes una mala actitud y diga, da igual, no me vale. La actitud, hermanos, la actitud. Tenemos otro texto. Juan 3:16, ¿no? Aquel versículo que consideramos como el corazón de la Biblia. Es un versículo que tiene que ver mucho con el dar. ¿Por qué? Porque esta es la muestra máxima de parte de Dios del dar a la humanidad a su Hijo. ¿Qué nos dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio. Jesucristo no entregó dinero, no entregó sus posesiones, no entregó a su familia, se entregó a sí mismo. Así que Dios, como siempre, es el máximo ejemplo de dar, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos esos dos versículos, hermanos. Y tenemos uno más.
aquí habla del diezmo y de esto, hermanos, vamos a hablar hoy. Diezmos y ofrendas, ¿de acuerdo? Es un tema que ya sabéis, en la iglesia no solemos hablar casi nunca, muy pocas veces, pero debemos hablarlo y entender bíblicamente qué dice la Escritura acerca del diezmo. Pero fijaos, hermanos, el diezmo, porque el diezmo de los hijos de Israel, el cual ofrecen como ofrenda al Señor, yo lo he dado a los levitas por heredad. Hermanos, otra vez, si nosotros entendiéramos que todo aquello que damos, lo damos no a una persona, sino para la gloria del Señor, si lo que damos no lo estamos dando a una causa, a una ONG, a una asociación, sino para el Señor, nuestra actitud cambiaría muchísimo. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que cuando los hijos de Israel llevaban el diezmo al Señor, no se lo llevaban a los sacerdotes, lo ofrecían al Señor. Y si conseguimos cambiar esa actitud en nuestro corazón, de que cuando preparamos nuestra ofrenda para dar al Señor, no se la estoy dando a la iglesia, al pastor, a los ministerios, sino que se lo estoy entregando al Señor, eso nos libra, hermanos, de toda crítica, de amargura, de la avaricia también, ¿verdad? Así que qué importante es la actitud en el momento de dar. Mirad esta frase. He puesto varias frases porque en este punto Howard ha puesto unas frases, hermanos, que no tienen ningún desperdicio. Si simplemente damos a una iglesia, a un ministerio o a una persona en necesidad, esto es solo caridad. Pero si se lo damos al Señor, esto se convierte en un acto de adoración. Qué buena frase, hermanos. Según la actitud que tengas, lo que demos se puede convertir solo en un acto de caridad. Muy bien, sales en el periódico, en tus redes sociales, estoy dando aquí, mira, estoy haciéndome el selfie aquí con los pobres. Pero si lo damos de una manera correcta, se convierte en un acto de adoración. Porque recordemos, hermanos, que el cristiano no hace diferencia entre lo espiritual y lo secular. Todo es espiritual para el cristiano. La manera en que piensa, la manera en que viste, la manera en que compra, la manera en que gasta, todo se convierte en un acto de adoración a Dios. ¿De acuerdo? Bien, hermanos, ¿qué pensáis? ¿Qué ventajas tiene el dar? Y aquí quiero escucharos a vosotros. Si tenéis alguna anécdota o qué pensáis que puede ser una ventaja del dar. Tenéis ahí el micrófono encendido por si alguien quiere dar su opinión. ¿Qué ventajas tienes tú cuando das? Todos a la vez no, porque no entendemos. Bueno, pues el dar tiene muchísimas ventajas, ¿no? Una de ellas es que, bueno, nosotros entendemos naturalmente que la persona que se beneficia del dar es aquella que lo recibe, ¿no? Es como el mundo nos lo plantea. La persona que recibe aquello que se da es la persona que se beneficia. Pero de acuerdo a la economía de Dios, es aquella persona que da la que recibe la mayor bendición cuando lo hace con la actitud correcta, ¿no? Y tenemos este precioso pasaje de las Escrituras. Más bienaventurado, más feliz, más dichoso es dar que recibir. Algunos han dicho que este también es el versículo más querido por los boxeadores. Más bienaventurado es dar que recibir, ¿no? Esa es la economía de Dios, hermanos. Quien recibe la mayor bendición es la persona que da que la que recibe. Aquí Howard, hermanos, nos presenta una serie de puntos, creo que son 2 o 3 puntos, en las que el dar, bueno, nos nombra las ventajas del dar. Y uno de ellos es que cuando das, aumentas tu intimidad con Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando das, se aumenta la intimidad con Dios. Voy a seguir haciendo preguntas hasta que alguien quiera comentarlo un poco. Porque cuando das algo, tu intimidad con Dios mejora y aumenta. Como has dicho en principio, ¿no? Es una forma de adoración. Cuando adoramos a Dios, nos acercamos más. Bien. Como ha dicho nuestro pastor, cuando damos, esto se convierte en un acto de adoración y nos acerca más a Dios. Porque quitamos el centro de nosotros mismos y lo ponemos en el Señor, ¿no? Fijaos qué versículo, hermanos. Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Si tu corazón está anclado a las posesiones materiales, a la cuenta, cuando tú abres la aplicación del BBV y dices, buah, tengo 3.000 euros ahorrados, y tu corazón está ahí, ¿te sientes seguro por eso? Pues
Tienes intimidad con tu cuenta, pero nuestra seguridad debe estar en Dios. Tú debes abrir, hermanos, la aplicación del BBV y ver esos 800 euros ahí y decir, Señor, gracias, porque tú provees. Señor, indícame si algo de este dinero debo usarlo para alguna de tus causas. Otro punto que nos plantea Howard es que dar desarrolla nuestro carácter. Dar sin ser egoísta hace formar el carácter de Cristo en nosotros, porque ya sabemos cómo es el Señor. Y estamos conociendo cada vez más al Señor en el Evangelio de Juan, ¿no? Es esto que estamos haciendo. Pues que el Señor era completamente desprendido. Tan desprendido de las cosas estaba que entregó su propio cuerpo y su propia vida en beneficio de nosotros, ¿no? Y de eso debemos aprender. Pero hermanos, somos egoístas por naturaleza. Y creo que aquí no se salva nadie del egoísmo. ¿Y sabes por qué no? Porque cuando tú tenías 1, 2 años, 3 años, una de las primeras expresiones que aprendiste fue mío, 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 no, mío, mío. Yo lo veo con mis pequeños ahora que se pelean porque tienen dentro de 700 juguetes, uno es de los dos, ¿no? Pues los dos se pelean porque es suyo, suyo. No saben compartir, ¿no? Son egoístas por naturaleza. Hermanos, Dios quiere de verdad que aprendamos a compartir nuestras posesiones libremente. Y no estoy hablando solo de dinero, ¿eh? No estamos hablando solo de dinero, sino nuestro tiempo, nuestras habilidades, nuestros dones. Si el Señor se entregó por nosotros, debemos entregarnos nosotros por Él, ¿no? Hermanos, una de las cosas que yo he aprendido de mi amada esposa es la generosidad. Mi esposa no está aquí, bueno, está allí dentro y no lo está escuchando, pero ella no tiene apego a las cosas materiales, yo sí. Ella es capaz de salir aquí fuera, ver a una persona que está sin abrigo y entregarle el suyo que se acaba de comprar esta semana. Y lo he visto durante el noviazgo. Me ha enseñado mucho acerca de la generosidad. Yo he descubierto avaricia en mi corazón, apego a las cosas materiales y todavía lucho con ello. Pero yo veo que ella es totalmente desprendida. Si hoy tienes un coche bien, si no tienes zapatos, desprendida de las cosas, ¿no? Supongo que ella también luchará con su avaricia en su propio corazón, pero ha aprendido mucho de ella. Y qué bueno, hermanos, que podamos aprender los unos de los otros. Ver a un hermano que no la está pasando muy bien económicamente, pero que reúne su dinero y ayuda a ciertas personas, ayuda a la causa del Señor. ¿Cuánto necesitamos, verdad? Aprender de Cristo y de los hermanos. Y hermanos, esta semana estaba yo escuchando la biografía de uno de mis héroes de la fe, de Charles Spurgeon, este predicador del siglo XIX de Londres. Dice que Spurgeon murió pobre. Este pastor del Tabernáculo Metropolitano allí en Londres, una iglesia que llegó a tener más de 5.000 miembros y muchos cientos y miles más de visitantes cada domingo, dice que él murió pobre. Murió pobre. Y eso que el hombre escribió más de 130 libros, obtenía regalías bastante generosas por los libros. Pues este hombre dice que separaba lo necesario para vivir y que todo lo que tenía lo invertía en el reino de Dios, en orfanatos, en ayudar a misioneros, él ayudó a construir el tabernáculo metropolitano, una iglesia más grande para que cupieran todos, ¿verdad? Murió pobre, pudiendo haber tenido un montón de dinero, porque tenía un desapego total a las cosas materiales. Señor, dame lo que necesito para vivir. El resto lo doy, ¿no? Bien. ¿Hasta aquí qué tal? ¿Bien? Desarrolla nuestro carácter. Dar, hermanos, mira otra frase, que esta frase es buenísima, ¿eh? Dar no es la manera que tiene Dios de recaudar fondos, sino de hacer que sus hijos sean a la imagen de Cristo. Cuando Dios te motiva a dar, no lo hace porque Él necesite recaudar fondos. Bueno, es que no me falta dinero, necesito enviar a una familia de misioneros que tengo allí en Chile y voy a recaudar fondos porque lo necesito. Hermanos, no. El Señor es dueño del oro y de la plata. Cuando el Señor mueve los corazones a dar, es porque quiere que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. El carácter de Cristo sea formado en nosotros. Y tenemos aquí este texto en Timoteo, Pablo exhortando a su hijo en la fe, Timoteo, exhortándole a que amonestara a los ricos que él conocía, ¿no? Le decía, a los ricos de este mundo, diles lo siguiente, enséñales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, porque ricos en dinero ya lo son, ¿no? Que sean dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna.
Timoteo, dile a esos 4 o 5 ricos que tú tienes en la congregación, que llegan en ese cochazo, que tienen esa casa, que no se mofen, que no se exalten por las cosas materiales que tienen. Más bien diles, Timoteo, a esos que sean ricos en buenas obras. Y aunque he puesto aquí el ejemplo de los 4 o 5 ricos de la iglesia, esto debe aplicarse a todos nosotros. No, Gerson, es que yo no soy rico, yo solamente gano 1.200 euros al mes. Bueno, pues tú ya eres más rico que un porcentaje bastante amplio del mundo entero. Bien. Las ventajas del dar, hermanos. Tercer punto. Inversiones para la eternidad. ¿Cuántos pensáis que cuando tú das al Señor a la causa del Señor, esto realmente es una inversión que tiene efectos en el cielo? ¿Lo pensabas de esa manera? Francia sí. Francia sí piensa que cuando tú das al Señor a la causa de Cristo, eso es una inversión que va directamente al cielo, ¿no? Uy. Bien. Esta de aquí. Transparencia. Hermanos, dar a la causa de Cristo, esto sí que es una inversión rentable. Esto no depende del Wall Street, no depende de la bolsa de valores en la que tú estás mirando ahí todos los días los gráficos, sube o baja el euro, cómo está la cosa en Estados Unidos. Hermanos, las inversiones en el reino de Dios son rentables, multiplican muchísimo, muchísimo. Existe, dice Howard en su libro, que existe algo como el Banco Central Celestial, donde podemos invertir para la eternidad, ¿no? Mira este texto. Estas son palabras de Cristo. Acumulados, esto lo he puesto en otra versión, aparte de la Reina Valera, del 60. Acumulados tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni... Ah, bueno, es que él no está por aquí, mira. Donde ladrones no penetran ni roban. Hermanos, acumulados tesoros en el cielo. Allí no hay un ladrón que pueda entrar, no hay polilla que pueda destruir tu dinero. ¿Has visto estos bichos que se comen los billetes? A las personas que guardan dinero en casa, van a ir a buscar el dinero y hay un grillo, que hay un grillo de esos marrones que se ha comido el dinero. Ay, amá. Aquí Pablo, hermanos, en este es otro texto citado por Pablo, Filipenses 4, 17. Pablo reconoce a esta iglesia que cuando él empezó con el ministerio de predicar, de ir de misiones y demás, la iglesia de Filipos fue la única que se propuso ayudarle económicamente. La única. Y entonces él, cuando les escribe la carta a los filipenses, allí les agradece: vosotros fuisteis los únicos que me ayudasteis en el ministerio. Y entonces le dice: ¿y sabéis qué? No es que esté buscando dádivas en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Pablo sabía perfectamente que cuando un cristiano le daba a Pablo un par de zapatillas nuevas, un abrigo del Zara nuevo, esto, aunque alegraba el corazón de Pablo, él sabía que todo eso que hacían por él, realmente lo estaban haciendo para el reino. Y por tanto, acumulando tesoros en el cielo, hermanos. Dios lo tiene todo en cuenta. Él conoce tu corazón, la manera en que das, tu actitud, y Él sabe perfectamente. Tiene allí en su libro escrito: hoy mi hijo Nico ofrendó sin que nadie lo supiera para la causa, porque había una familia en necesidad en la iglesia, los niños no tenían zapatillas, no tenían comida para esta semana, y allí estuvo Coldo dando, ¿verdad?, para ayudar a estas personas. Inversiones, hermanos. Inversiones. Me gusta mucho como lo dice Mónica a veces. Mónica dice: cuando hacemos esto estamos mandando ladrillitos. Ladrillitos para el cielo, ¿no? Mónica lo ha dicho varias veces y se te queda la imagen, ¿no? Ladrillos. Bueno, sabemos que las mansiones, hermanos celestiales, ya están construidas. Ya hablamos de eso hace no mucho. Ya están construidas, hechas por Cristo. Solamente está preparando lugar para aquellos que vamos a heredar la vida eterna, ¿vale? Bien. Cuarto punto, el dar aumenta nuestras bendiciones materiales. ¿Cómo es esto? Si yo tengo 2.000 euros y doy 200, ¿cómo puede aumentar esto ¿cómo lo he dicho? Mis bendiciones materiales si he dejado de tener 200 euros. Si tenía 3 chaquetas y doy una, ¿cómo me beneficia esto materialmente? Si en vez de 3 ya solo tengo 2. Bueno, pues Proverbios 11:24 y 25. Aquí os pido que me ayudéis a leer, por favor, alguno. Así os escucho la voz, que hoy estáis muy calladitos.
este texto. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viene la pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Pues ahí lo tenemos, hermanos. Hay quienes reparten y el Señor les añade más. Hay quienes retienen y ¿sabes qué pasa? O Dios se lo quita o Dios no le permite que disfrute de él. Hay personas que tienen la mano tan cerrada, el corazón tan duro para dar, que si se considera hijo de Dios, el Señor no va a permitir que lo disfrutes. ¿Sabes por qué? Porque vas a poner tu corazón en ello, en las cosas materiales. Entonces el Señor dice, sí, tienes los 4.000 euros ahí en la cuenta del BBV, ¿no? Pues no los vas a disfrutar. Que se te estropee el coche, que haya una gotera ahí en casa además y lo tengas que gastar. Bueno, esto me lo estoy inventando yo, hermanos, ¿vale? El Señor, la verdad es que la mayoría de las veces actúa más con misericordia, pero también con disciplina. Porque el Señor, al que ama, corrige, al que ama, disciplina, ¿no? Howard comenta que hubo un periodo en la historia española en que hubo este momento de transición entre la peseta y el euro, ¿no? Entonces, avisó el gobierno que Europa iba a unir fuerzas, iban a crear una moneda, que fuera común a toda la Unión Europea, ¿no? Entonces, cada moneda de cada país iba a dejar de tener valor y se iba a implementar el euro. Entonces, yo esto no lo viví, pero hay personas que sí lo han vivido, ¿no? Entonces, cada vez más, tú tenías pesetas, pero estabas a la vez comprando con los euros. Y tenías ahí ese lío en la cabeza, ¿verdad? ¿Cuánto es un euro? ¿Cuánto es una peseta? Pero cada vez más, hermanos, el euro iba tomando más lugar y la peseta iba perdiendo valor hasta que se llegó un punto en el que la peseta, por más pesetas que tú tuvieras, si no fueras al banco y lo cambiaras, ese dinero ya no servía para nada. Puede ser que tuvieras millones de pesetas. Como no lo cambiaras a tiempo, esto ya, ¿verdad?, no valía para nada. Bueno, hermanos, pues este principio también lo aplica Howard, porque esto es lo que pasa con el reino de los cielos. Nos dedicamos a acumular riqueza, riqueza, riqueza y a morirnos siendo los más ricos del cementerio, ¿eh? Y esto que hemos acumulado aquí en la tierra no tiene ningún valor en el cielo, hermanos. Sabéis que los faraones son, y esto lo hemos dicho varias veces, ¿no? La cultura egipcia, los faraones son una muestra visible de ellos. Ellos se enterraban allí con todas sus posesiones, riquezas y demás, porque pensaban que se lo podían llevar a la otra vida. 3.000 años más tarde vinieron los saqueadores y se llevaron todo el oro y allí están los faraones muertos. Así que, hermanos, qué bueno que podamos empezar a cambiar el chip con respecto a las posesiones, al dinero, que donde esté nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón, pero que nuestro tesoro sea Cristo y su obra, Cristo y su reino, ¿no? Y no nuestro pequeño reino terrenal. Porque creo que todos tenemos ese impulso, nuestro pequeño imperio, ¿no? Nuestro reino, todo para mí, ¿no? Yo lo digo, yo lo llamo el espíritu del solomillo. Solo mi yo, todo para mí, ¿no? Bien. Esto es algo que, bueno, es un gráfico que nos pone Howard, es como una especie de círculo vicioso pero positivo, ¿no? Cuando yo doy, satisfago mis necesidades, lleno mis necesidades, hay una abundancia material. Ahora el Señor me da más, ahora yo doy, ahora lleno mis necesidades y así, hermanos, constantemente, constantemente, constantemente. Ahora, si el Señor te da y tú satisfaces tus necesidades, pero cortas aquí este círculo, lo atesoras todo para ti, no das ni un euro a la casa del Señor, no ayudas a nadie, pues la abundancia no va a llegar. De hecho, lo que va a llegar es ruina, sobre todo para tu corazón. No digo que vayas a perder tu dinero y tus posesiones, pero el corazón, hermano, lo estás perdiendo en las posesiones. En 2 de Corintios, capítulo 9, y este lo tengo aquí, vamos a buscarlo, quiero leerlo, hermanos, porque 2 de Corintios es un libro que habla específicamente acerca de dar las ofrendas al Señor. 2 de Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 8. Si alguien lo encuentra, por favor, que lo lea. 2 de Corintios 9, versículos del 6 al 8. El resto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón,
no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama la dura alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis Para toda buena obra. Hermanos, más claro no puede ser. El que siembra escasamente segará. Y el Señor nos dará todo lo que necesitemos para que podamos seguir dando, ¿verdad? Y siempre tengamos lo suficiente para que abundemos en todas las buenas obras. El Señor, hermanos, el Señor ha preparado miles de buenas obras. Están ahí a nuestra disposición para que nos pongamos en marcha y las llevemos a cabo, ¿no? Cada uno dé como propone en su corazón. No, pues que yo propongo en mi corazón dar €1. Bueno, pues eres un poco tacaño, ¿vale? El Señor nos está llamando a la generosidad. Ahora, si tú, por supuesto, no tienes nada en casa que comer, lo hemos dicho varias veces aquí, ¿verdad, pastor? Muchas veces aquí. No somos una iglesia que te dice, no, hermanos, primero el diezmo, primero la ofrenda y luego tu casa. No, eso no es bíblico y luego lo vamos a ver. Primero las necesidades del primer ministerio, que es la familia, y luego todo lo demás. Si tú no tienes cómo comer, no traigas dinero. Antes, preséntanos tu necesidad que te vamos a ayudar. Si el Señor abre la puerta, ¿verdad? Y hermanos, yo conozco un hermano en Zaragoza, uno de esos empresarios, rico, ¿eh? Cuando digo rico, hablo de una persona que tenga, no sé, más de €1.000.000. Yo creo que es una persona rica. Habrán ricos que dirán, €1.000.000 no es nada. Bueno, pues para mí €1.000.000 es mucho dinero. Y este hermano, el Señor lo ha prosperado mucho. Este hombre tiene mucho dinero, ¿no? Y el Señor, a la vez que le da el don, a la vez que le da el dinero, también le insta a dar muchos, ¿no? Porque si él entiende correctamente lo que es el diezmo y la ofrenda, él no es como nosotros que vamos a venir aquí a dar 100, 200, 500 euros, ¿no? Él está hablando de miles, quizá a veces cientos de miles. Entonces, el corazón está ahí aferrado, ¿no? a la avaricia, pero le vienen a él personas muy necesitadas, misioneros, ministerios, a pedirle ayuda. Y él, por supuesto, necesita mucha sabiduría para decir, vale, Señor, tengo este dinero, pues voy a ayudar a esta familia misionera. Voy a dar tanto a esta iglesia que está empezando y tiene poco, ¿no? Entonces, hermanos, al que mucho da, mucho se le exige, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuánto debemos dar? ¿Cuánto debemos dar, hermanos? Es que hoy no estás hablando absolutamente nada. Si no os pido que leáis, ¿cuánto debemos dar? ¿Tú qué piensas? ¿La Biblia nos insta, nos anima, nos exhorta a ofrendar o a diezmar? Y aquí creo que con este tema vamos a ir consumiendo el tiempo. Pero hermanos, es muy importante entender lo que la Biblia dice acerca del diezmo y la ofrenda. El Nuevo Testamento, hermanos, no rechaza ni recomienda de forma concreta que diezmemos, ¿vale? No tenemos una obligación como sí lo tenía Israel. El pueblo de Israel tenía una obligación de diezmar, apartar el 10% de X cosas para llevar, y luego lo vamos a ver, no solo a la casa del Señor, sino a otras instancias. Además, el diezmo para Israel era constituido como un impuesto, era un impuesto nacional. Y además, no se trataba solo de un diezmo. Los hebreos tenían hasta 3 diezmos, y aquí vamos a verlos. He traído los pasajes para que los leamos, hermanos. Números 12:21 nos dice, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces, los levitas no trabajaban, ellos eran los sacerdotes, el resto de las 11 tribus tenían la obligación de dar el diezmo para sostener la casa del Señor y sostener a los levitas, ¿vale? Y ¿sabes una cosa? No está hablando de dinero, ¿eh? Está hablando del fruto de la tierra, del fruto de tus animales, para llevar y mantener a los levitas. Otro texto. El primer diezmo hemos dicho que era para los sacerdotes y los levitas. El segundo diezmo, hermanos, era empleado para ellos mismos cuando ellos peregrinaban a Jerusalén y podían allí disfrutar de las diferentes fiestas que ellos tuvieran. La fiesta de los tabernáculos, etcétera, etcétera. Así que en este diezmo leemos, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año y comerás delante de Jehová tu Dios
en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y de las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Bueno, hermanos, en este diezmo ellos recogían dinero durante todo el año para que ese dinero lo utilizaran en su peregrinaje. No hablamos solo cerca de dinero, ellos debían recoger cierto grano, ciertas especias, y mientras iban a peregrinar, ellos consumían ese dinero o esa comida. Cuando llegaban al templo y estaban en Jerusalén, pues ellos allí iban y compraban al restaurante, entraban en el Mercadona, compraban una bebida y demás, y utilizaban ese dinero recogido para ellos. Para ellos no, para la adoración a Dios, pero para gastar en ellos mismos, ¿vale? Y el tercer diezmo, hermanos, que encontramos, debía utilizarse para los pobres, las viudas y los extranjeros. Deuteronomio 14, 28, 29 nos dice: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de los productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano, la viuda, y el extranjero, el huérfano y la viuda que tuviere en tus poblaciones, y comerás y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra de tus manos. Así que, hermanos, no solamente había un diezmo. Es que hay iglesias que no entienden esto, hermanos. Y yo, personalmente, crecí escuchando que el diezmo estás obligado a darlo. Obligado. Es un impuesto, ¿no? Pero realmente, hermanos, ignoramos que el pueblo de Israel tenía hasta 3 diezmos. Entonces no estamos hablando del 10, sino del 30%. Eso ya no nos gusta tanto, ¿verdad? El 30%. Hay iglesias, hermanos, que enseñan que el 10% de lo que tú ganes, de tu salario, debes dedicarlo al Señor. Y el otro 90% es para que tú gastes como quieras. Pues, hermanos, esto no es bíblico. ¿Lo has escuchado alguna vez? Yo lo escuché muchas veces. Recuerdo a algún pastor decir: si es el mejor negocio que pueda existir, tú le das el 10 al Señor y el 90 para que tú gastes como quieras. Pues no, no. Precisamente, hermanos, venimos hablando de el mayordomo fiel. El mayordomo fiel no del 10%, sino del 100%, porque todo lo que tenemos nos lo ha dado el Señor. Y, hermanos, una enseñanza aún peor que utilizan en algunas iglesias. Cuando te dicen que debemos dar, este es el texto clave que estas iglesias sacan para intimidarte y moverte a dar. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Pues en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Hermanos, dime en qué libro del Nuevo Testamento Dios llama malditos a los benditos de su Padre. Cuando hemos creído en Cristo, heredamos la bendición de Dios, no la maldición. Tenemos que separar y diferenciar en que esto es un texto que debe aplicarse al pueblo judío. Ellos tenían obligación de dar el diezmo, pero lo estaban robando. En vez de sostener al levita, se estaban comprando un sofá nuevo en el IKEA. En vez de sostener la casa del Señor, estaban comprando las últimas Nike Air, no sé qué, no sé cuánto. Primero ellos y luego el Señor. Así que, por supuesto, el pueblo de Israel tenía muchas bendiciones cuando obedecían, pero también muchas maldiciones. Muchas maldiciones, hermanos. Así que, cuidado. Y además, Primera de Corintios nos dice que cada primer día de la semana, bueno, esto aquí ya estamos entrando en cuál es la ordenanza para la iglesia del Nuevo Testamento. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, ¿según qué? Según haya prosperado. ¿Bien? Así que hemos dicho que aunque la Biblia no aprueba ni rechaza el 10%, yo diría que la enseñanza más clara es que nosotros no debemos diezmar, sino ofrendar. Y ahora vamos a ver cuánto debe dar la iglesia del Señor. ¿Qué nos dicen las Escrituras? ¿Cuánto debemos dar? Y ¿sabéis una cosa? Esto me pareció muy interesante. ¿Sabéis que los judíos en la actualidad no diezman? Hay iglesias que dicen: no, como lo hacía Israel, pero es que la Israel de hoy, los que no han creído en Cristo, no diezman. ¿Sabes por qué? Porque no tienen templo. Dicen que después de la Segunda Guerra Mundial se perdieron todos los registros, entonces ellos ya no saben quién es levita, quién es sacerdote, a quién van a diezmar si no hay levitas.
no hay sacerdotes, no hay templo. Qué interesante, ¿verdad? Los judíos no diezman, pero hay iglesias que insisten en pedir y obligar a la gente a diezmar, a traer su dinero, etcétera, etcétera. Así que, hermanos, no tenemos una obligación, tenemos una responsabilidad. Esa frase me gusta más. Tenemos una responsabilidad. ¿Cuánto debemos dar? Bien. A ver que no me deje nada aquí. Uno de los aspectos que piensa Howard, esto lo voy a echar para atrás para que no nos traiga la chuleta. Una de las cosas de pensar en un porcentaje, hermanos, es que es algo sistemático y fácil de establecer una cantidad. El diezmo, hermanos, no es una obligación, pero muchos cristianos pensamos que debe ser un punto de partida para entregar al Señor. Que el 10% no es el límite del que debes dar, sino el principio. ¿Por qué? Porque tenemos un pacto mucho mejor, un pacto mejorado, muchísimo mejor que el de los judíos. Por tanto, el Señor nos insta a dar no solo el 10%, sino nuestra vida entera. No el 10%, sino todo lo que tenemos es del Señor. Y por supuesto estamos marcando puntos importantes. No te estamos obligando o subestimando no, ¿cómo se dice? Intentando comerle la cabeza a la gente, es que no sé cómo, sugestionando. No te estamos sugestionando a que estoy obligado a dar y demás, no. El Señor tiene que hablar personalmente contigo, pero debes dar, ¿no? Entonces, muchos pensamos, nuestro pastor también lo piensa, yo lo pienso, Howard lo piensa, que el 10% debe ser la cantidad mínima a la cual deberías empezar a dar. Ellos dicen que el 10% lo dan a su iglesia, a su congregación, para cubrir las necesidades, ¿verdad? Pagar la luz, el agua, todas estas cosas, los diferentes ministerios, y que otro porcentaje, el que ellos ponen en su corazón, pues lo dan a ciertas causas, familias necesitadas. Cuenta ahí una historia de una familia que era dueña de una zapatería y que estaban un poco movidos por el Señor, ¿no? A dar más de lo que ellos estaban dando. Y dice que se pusieron a orar al Señor y que el Señor les llevó a conocer a una familia de varios hijos, una familia numerosa, y puesto que ellos tenían una cadena de estas que venden zapatos, llegaron, conocieron a la familia y a cada uno de los hijos le dieron un par de zapatos a cada uno. ¿Y sabéis lo bonito de la historia? Esta familia había estado orando durante noches por zapatos. Todos sus hijos tenían los zapatos rotos y el Señor movió el corazón de estas personas a ir allí. Toma un par de zapatos. Los padres decían, hijos, ya no oréis más por zapatos. El Señor nos ha provisto. Entonces, hermanos, ¿qué te dice Dios a ti? Aparte de lo que traes a la iglesia, a la casa del Señor, ¿te mueve el Señor a ayudar a otra persona, a otra familia, a otro ministerio? Habla con el Señor, ora para que te guíe, ¿no? Y Howard, entonces, y vamos terminando, vamos a cerrar aquí con esto, dice que en cuanto a lo de dar, debemos dar de manera personal. De manera personal. Voy a bajar aquí. Aquí, perdonad, hermanos. Hermanos, dar es un privilegio y una responsabilidad de todo cristiano. El viejo, el joven, el rico o el pobre, ¿verdad? Y es una responsabilidad para los miembros de una congregación, ¿no? Cuando vienen a personas aquí a visitarnos y es el momento de recoger las ofrendas, ¿qué solemos decir? Hermanos, siéntete libre de dar, pero recuerda que esto es una responsabilidad de los miembros de la iglesia, ¿vale? Si estás visitando, no te sientas presionado a dar, ¿verdad? Y además, cuando un hijo, hermanos, imaginaos, cuando tus hijos ven que sus padres están dando al Señor, a la causa de Cristo con alegría, y ellos crecen con ese concepto, ellos probablemente tienen alta probabilidad de ser también generosos, de entender que deben aportar a la casa del Señor, a la obra de Cristo, etcétera, etcétera. También debemos dar periódicamente, hermanos. Yo creo que es mejor que en vez de decir un día, pues hoy tengo en el corazón dar 1.000 euros aquí a la iglesia, ¿no? Y nunca más doy. Yo creo que es mejor plantearse el hacerlo periódicamente, ¿no? Señor, cuando cobro mi salario, lo primero que pienso es en ti y luego todo lo demás. Entonces, aparto este dinero y lo llevo a tu casa, ¿no? Recuerdo
una enseñanza que dio el pastor Tony Ochoa de la iglesia de Semilla, que estuvo aquí hace un tiempo predicando, hace un año. Él hablaba que cómo preparaba su corazón para diezmar y me gustaba mucho esa enseñanza porque él dice que cogía el dinero de su salario y lo primero que él hacía era separar la ofrenda al Señor y que él cogía los billetes más bonitos que pudiera. Si tenía un billete feo, durante la semana intentaba cambiarlo porque preparaba su corazón para llevar a la casa del Señor, ¿no? Qué bonito, hermanos, que nosotros podamos estar pensando durante la semana, esto es para mi Señor, voy a elegir. Y eso se me ha quedado a mí, hermanos. A veces vamos a dar la ofrenda, ¿no? Y veo un billete y todo feo y entonces pienso en el pastor Tony, ¿no? Y digo, este billete feo, ¿le voy a dar un billete todo roñoso al Señor? Bueno, a veces no tenemos tiempo para prepararlo y damos en ese momento lo que tenemos, ¿no? Pero qué bueno, hermanos, que podamos hacerlo de esa manera. Bien, concluimos. Puedes tener una cuenta privada para las ofrendas. Aquí pone cuenta privada, pero llámese hucha, llámese colchón, llámese una carpeta, que tú digas, Señor, voy a apartar este dinero para que tú me muestres una necesidad extra. Una familia misionera, una persona en necesidad. Cada 6 meses, Señor, quiero destinar este dinero a algo en particular que tú me digas, aparte de proveer a la casa del Señor, ¿no? Y debemos dar, hermanos, premeditadamente, ¿no? Dice Howard que su esposa le preguntaba antes de ir a la iglesia, bueno, mi amor, cariño, ¿cuánto debemos dar hoy? Y Howard le decía, pues no sé, lo que tú quieras, me da igual. Dice que él entendió que esto era una actitud irresponsable, que él debía sentarse con su mujer y decir, cariño, vamos a apartar esto para el Señor. No damos, me da igual, no, porque si tu corazón está centrado en que con esto adoras a Dios, pon ahí tu atención, con esto adoro al Señor, ¿de acuerdo? Sí, por favor, coge el micrófono, Marcos, por favor. Y con esto cerramos, si alguien no tiene alguna otra cosa que decir. Solo para puntualizar un poco lo que hemos leído, porque dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, ¿no? O sea, no es una moneda de cambio, ¿no? Es lo que Dios propone en nuestro corazón, porque a veces es así, a veces el Señor nos mueve a dar mucho más de lo que nosotros tenemos previsto a dar. Y cuando Él nos mueve a eso es porque hay una necesidad, ¿no? Que ya pasó a mí, ya hemos contado, y a otros de aquí también, que han ayudado a personas sin saberlo. Y de pronto esa persona da un testimonio que en ese día no tenía ni que comer. Entonces el Señor mueve. La otra cosa que me gustaría, que él estaba hablando del pastor Tony Ochoa, de las formas que separaba hasta el billete, ese mismo texto que hemos leído, aquí en el versículo Corintios 9, 2 Corintios 9, versículo 8, dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre, no, ese versículo no es, solo un momento, a ver si lo encuentro aquí. El versículo 6 es, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, ¿no? Y como estaba hablando Gerson de que él separa incluso los billetes, bueno, Arlindo ha estado conmigo en la huerta este año y ha visto, cuando un agricultor va a sembrar, no simplemente coge cualquier semilla, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando cogemos la mazorca, como se dice aquí en el País Vasco, el maíz, quitamos las semillas de la punta y las semillas de abajo, y las desechamos y cogemos solo las semillas del medio, que son las semillas buenas para sembrar, ¿no? O sea que hay un trabajo incluso en esto, ¿no? A la hora de ofrendar no es simplemente, bueno, cojo esto y lo pongo ahí dentro. No, hay un trabajo en el corazón de cada uno, ¿no? En lo que estamos viendo, para que sea efectivo, para que hagamos verdaderamente en adoración a Dios. Esa nuestra ofrenda no es simplemente llegar y traer y echar ahí, no. De hecho, hay personas que pasan la semana orando, ¿no? El Señor recibe esta ofrenda, ¿no? Que yo quiero dar a la iglesia, ¿no? Esa es la actitud, ¿no? El cuidado, ¿no? Sí. No sé si muchas gracias. Sí, por supuesto, hermanos. Por supuesto. Hermanos, sé que se nos consume el tiempo, pero tengo una diapositiva más. ¿Me dais 3 minutos y terminamos la diapositiva? Sí, sé que algunas personas ya quieren ir al baño y demás, y así terminamos ya y la semana siguiente va a estar nuestro pastor las siguientes 2 semanas con otro tema u otros 2 temas, según le dé,
porque yo voy a estar por trabajo fuera. Bien, hermanos, ¿a quién debemos dar? Rápidamente. Por supuesto, a la familia. Primera de Timoteo 5:8 nos dice que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El Señor Jesucristo condenó a los fariseos porque ellos diezmaban hasta de las semillas más pequeñitas, de la menta y el eneldo. Eran tan tiquismiquis con eso, pero le decían a las personas, si tú vas a ayudar a tu padre, no lo ayudes, ¿vale? Porque primero la casa del Señor y luego lo demás. Y dice el Señor que con eso invalidan la ley. Entonces, hermanos, primero a los de casa, primero a la familia, antes que a la iglesia y cualquier otro asunto. En segundo lugar, a la iglesia local, a los obreros cristianos y a los ministerios, por supuesto, a los ministerios cristianos. Gálatas 6:6 nos dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena y que lo instruya. Cuando una persona te enseña las escrituras, cuando una persona te da consejos matrimoniales con tu familia y demás, tú le tienes un aprecio que tú dices, pastor, bueno, voy a ver si le compro una camisa a mi pastor. Que se te ha pinchado el coche y no tienes este mes, pastor, pues voy a ver si le compro unos neumáticos nuevos. No sé, eso se me está ocurriendo, hermano. Pero pensamos poco en estar agradecidos con las personas que nos enseñan, hermanos. Las chicas con Mónica, ¿no? Yo qué sé, Mónica, te he comprado esta bufanda que te gusta tanto, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Y no es que ellos lo estén pidiendo, que no lo necesitan, pero tiene que ver con la actitud del corazón, ¿no? Y en último lugar, a los pobres. Mateo 25, del 34 al 45, es un texto muy largo, pero el Señor Jesucristo de alguna manera se identifica con los pobres, porque les dice, tuve hambre, me disteis de comer. ¿Cómo que tuviste hambre y te dimos de comer? Cuando lo hicisteis a uno de estos más pequeños, a uno de estos pobres, lo hiciste conmigo. Entonces, tú ves a un pobre en necesidad, tú le das lo que necesita, puedes ver el rostro de Cristo en su mirada y decir, esto se lo estoy dando al Señor para adorarle. ¿De acuerdo, hermanos?